Estados Unidos veta por tercera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Gaza, alegando que pone en peligro las negociaciones actuales entre Israel y Hamás. Se espera que Washington presente otro texto que propone una tregua temporal. Defensor de la libertad para algunos, criminal para otros. Julian Assange libra su última batalla en los tribunales británicos para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta casos por divulgación de documentos confidenciales. Decenas de personas muestran su apoyo al fundador de Wikileaks. Inicia el juicio en Nueva York contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Al exmandatario se le acusa de presuntamente conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos. Hernández asegura que se trata de acusaciones falsas en su contra por parte de narcotraficantes confesos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos, que vetó por tercera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre un alto el fuego en Gaza. Como era de esperarse, Rusia y China criticaron el veto estadounidense, pero muchos otros miembros del Consejo, entre ellos Francia, Malta, Eslovenia y Sierra Leona, también lamentaron la decisión. Washington asegura que presentará otro texto que propondría una tregua temporal, pero sin precisar cuándo sería sometido a votación. Lea Jurel nos amplía. The draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Una vez más, Estados Unidos bloqueó una petición del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Algeria, el país que redactó el proyecto de resolución, subrayó que votar en contra implicaba aprobar la violencia que sufren los palestinos. Deberíamos preguntarnos cuántas vidas inocentes hay que sacrificar para que el Consejo de Seguridad considere necesario pedir un alto el fuego. Before the Council deems it necessary to call for a ceasefire. Para nosotros, y espero que para todos los miembros del Consejo de Seguridad, las vidas de los palestinos importan. Cada uno de nosotros decide a qué atenerse en este trágico capítulo de la historia. La embajadora de Washington justificó el veto afirmando que el texto pondría en peligro las conversaciones entre Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar para lograr una tregua y la liberación de los rehenes, y confirmó que Estados Unidos está preparando una resolución propia en la que pedirá un alto el fuego temporal, además de oponerse a una gran ofensiva terrestre de su aliado Israel en Rafah, donde más de 1 millón de palestinos están actualmente refugiados. Como en resoluciones anteriores, hace hincapié en la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios y pide que se levanten todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria, se abran rutas humanitarias adicionales y se mantengan abiertos los actuales pasos fronterizos. Muy dividido desde hace años sobre la cuestión israelo-palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU solo ha podido adoptar 2 resoluciones al respecto desde los ataques del 7 de octubre. Tuvieron, sin embargo, escasos resultados, mientras en Gaza la situación humanitaria sigue siendo catastrófica. De otro lado, la ONU teme una hambruna en Gaza, donde el 90% de los niños pequeños padece enfermedades infecciosas. Es la última advertencia sobre la catastrófica situación humanitaria en el enclave palestino, donde los alimentos y el agua potable se han vuelto extremadamente escasos. Hoy el Programa Mundial de Alimentos dijo que se suspenderían las entregas de ayuda alimentaria en el norte de Gaza hasta que las condiciones permitan una distribución segura. Pulseras para evaluar el nivel de desnutrición de los niños. En la Franja de Gaza la falta de alimentos se agudiza día a día. Mis hijos lloran constantemente y no puedo darles de comer ni agua. No puedo darles nada de comer ni de beber. Es muy duro vivir aquí. Tras más de 4 meses de guerra, los informes de las agencias humanitarias son cada vez más alarmantes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha advertido de que en Gaza todo el mundo pasa hambre, incluidas casi 50.000 mujeres embarazadas. Nosotros y nuestros socios estamos haciendo todo lo posible para proporcionar ayuda alimentaria en toda la Franja de Gaza. Una operación complicada por los bloqueos. Desde finales de enero, israelíes se han movilizado para impedir la entrega de ayuda humanitaria, como el domingo pasado en Nizana. Según ellos, es una forma de presionar a Hamás para que libere a los rehenes. Es inaceptable, escandaloso y sin sentido que la ayuda humanitaria que a nosotros, Israel, nos gustaría que llegara a los civiles palestinos no les llegue. Está llegando a Hamás, lo sabemos, y no tenemos ninguna necesidad de alimentar al enemigo.
Por su parte, Hamás amenazó el pasado fin de semana con suspender las conversaciones de tregua si no entraba rápidamente más ayuda en territorio palestino. Cambiamos de tema, vamos con noticias de la guerra en Ucrania. Mientras en el frente de batalla el país enfrenta una situación difícil, según el presidente Volodymyr Zelensky, en Kiev, familiares de los cientos de civiles que desaparecieron o fueron secuestrados desde el inicio de la invasión rusa se reunieron este martes. Con fotografías en mano exigieron información sobre el paradero de sus seres queridos. El reportaje es de nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Hoy se recuerda aquí en el centro de Kiev a esas personas que están desaparecidas o en cautiverio desde el comienzo de la invasión a gran escala que ya va a cumplir 2 años. Estas familias vienen a recordar que ellos son civiles, son al menos 700 que fueron capturados, desaparecidos, especialmente en esas primeras semanas y meses de esa invasión a gran escala, pero muchas de estas familias no tienen ningún conocimiento del paradero de sus familiares, son hermanos, son maridos, son padres. Este es mi primo, este mi tío. Y una persona cercana a la familia. Estaban en territorios ocupados en Kharkiv e intentaban ayudar a todos a su alrededor con comida. Después de un tiempo, no sé cuánto, vinieron los rusos y se los llevaron de la casa. Ellos no colaboraron y les pusieron los pies sobre la cabeza y se los llevaron a alguna parte. No sabemos a dónde. ¿Tienen alguna esperanza de que al menos están vivos o que se encuentran en territorio ruso? Y esto porque quienes han sido intercambiados en esos intercambios de prisioneros traen noticias desde las cárceles y señalan y cuentan que se encontraron con tal o con aquella persona, pero eso pueden haber pasado o haber sido meses atrás y esas personas todavía viven con la incertidumbre de saber qué va a pasar o qué pasa con sus familiares. Así que están hoy aquí pidiendo que estas personas que no son militares, que no hacen parte de la guerra, sean liberadas y puedan volver a sus casas. En otras noticias sobre la guerra en Ucrania, Suecia anunció un amplio paquete de ayuda militar a Kiev, el más grande hasta el momento y que equivale a unos 681 millones de dólares. Este incluye municiones de artillería, vehículos de transporte y sistemas de defensa antiaéreos. De acuerdo con el gobierno sueco, invertir en Ucrania es también invertir en su propia seguridad, mientras el país nórdico espera su adhesión a la OTAN, que está sujeta a la aprobación de Hungría. El Parlamento húngaro anunció justamente que tiene previsto ratificar su ingreso este lunes. Las consecuencias de la guerra en Ucrania se ven también en Polonia, donde los agricultores protestaron de nuevo en la frontera con el vecino país en contra de las importaciones de productos ucranianos. Los productores agrícolas reaccionaron con más vehemencia después de que Kiev le pidiera a la Comisión Europea una respuesta fuerte para disolver las protestas que llevan semanas. Para el gobierno ucraniano, estas acciones dañan su economía y al final terminan beneficiando a Rusia. Ramiro Cueva Arberena tiene los detalles. Una hilera de 10 kilómetros de camiones, el símbolo de la protesta de agricultores polacos. Los granjeros del país bloquearon casi en su totalidad la frontera compartida con Ucrania, alegando un perjuicio a los productores locales por una disparidad en la competencia, sobre todo con Kiev, luego de las concesiones otorgadas por la Unión Europea para facilitar las exportaciones ucranianas desde la invasión rusa en 2022. Seguimos protestando en esta situación para que el señor primer ministro Tusk venga a hablar con nosotros los agricultores, para que la señora Ursula von der Leyen comprenda la difícil situación de los agricultores aquí, en Polonia, porque estamos protestando, pero vienen agricultores de toda Europa. Desde el otro lado de la frontera, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó la medida de fuerza. El mandatario afirmó que las protestas solamente fortalecen a Rusia y es una erosión de la solidaridad europea. Desde Kiev le pidieron medidas fuertes a la Comisión Europea. Lo que está sucediendo en nuestra frontera occidental, la frontera con Polonia, no puede percibirse como algo normal u ordinario. Se necesita una justicia simple y clara. Solo el 5% de nuestras exportaciones agrícolas pasan por la frontera polaca, por lo que en realidad la situación no se trata de cereales, sino de política. Las movilizaciones de agricultores tuvieron un mayor impacto respecto a ocasiones anteriores. Además de los bloqueos en la frontera, también hubo interrupciones en el funcionamiento de puertos, mientras que las carreteras fueron cortadas para autobuses, camiones y otros vehículos.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, intenta ante la justicia británica obtener una apelación contra su extradición a Estados Unidos. En caso de no lograrlo, el periodista podría ser condenado hasta 175 años de cárcel por haber divulgado cientos de miles de documentos clasificados. Las organizaciones de derechos humanos y sus seguidores denuncian que el caso en su contra tiene motivaciones políticas. Gabriel Colchen tiene los detalles. Al Tribunal Superior de Londres llegó el caso Julian Assange. Durante 2 días la Corte estudiará si le permite al fundador de Wikileaks apelar la decisión que dictaminó en 2022 su extradición a Estados Unidos. Su esposa y varios manifestantes se reunieron frente a la Corte para exigir que Assange no sea entregado a las autoridades estadounidenses. Dicen que temen por su vida. No hay posibilidad de un juicio justo si Julian es extraditado a Estados Unidos. Nunca debería ser extraditado a Estados Unidos. Nunca estaría a salvo. Estados Unidos conspiró para asesinar a mi marido. Le acusan de periodismo. Este caso es una admisión por parte de Estados Unidos de que ahora criminalizan el periodismo de investigación. Lo que le ocurrió a Navalny puede ocurrirle a Julian. Tiene que ser liberado. Julian Assange es solicitado en extradición bajo cargos de espionaje por haber publicado a través de la página Wikileaks más de 700.000 documentos clasificados, entre ellos documentos militares y diplomáticos estadounidenses confidenciales, sacando a la luz posibles crímenes de guerra cometidos por este país. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que este es un proceso político y una amenaza contra la libertad de prensa. Estoy horrorizada por lo que le ha ocurrido a Julian Assange, que estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo con gran cuidado y rigor, arriesgando su vida. ¿Cómo nos atrevemos a criticar lo que hace Putin cuando nosotros llevamos años torturando a este hombre? No confío en que Estados Unidos lo trate con justicia y estaré absolutamente horrorizada si lo extraditan. En el caso de que el fallo del Tribunal de Londres sea negativo y no se le permita apelar la orden de extradición en Reino Unido, el último recurso para Assange sería apelar ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Este martes comienza en Nueva York el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Está acusado de asociarse con el Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa, para exportar cocaína a Estados Unidos. En esta primera jornada se elegirá al jurado del juicio, que durará entre 2 y 4 semanas. Rodrigo Sedano con los detalles. De la tarima presidencial a juicio en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en 2 periodos presidenciales entre 2014 y 2022. La suya fue una cuestionada reelección prohibida por la Constitución hondureña. Acusado de asociación con el cártel de Sinaloa para exportar cocaína a Estados Unidos, fue extraditado en abril de 2022 a pesar de negar los cargos. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. En este mismo caso, 2 de sus antiguos aliados más estrechos ya han aceptado su culpabilidad por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos. Con esa declaración, el futuro de Hernández se antoja ligado a la prisión. Su familia denuncia acusaciones falsas y amenazas de muerte. Claro que temo por mi vida. Temo por lo que pueda sucederle a mis hijos. Temo por mi familia. Tengo miedo que algo pueda pasarle a mi esposo, quien hoy está en una prisión extranjera. Él está entre la indefensión y las amenazas a muerte de su familia. Si finalmente es declarado culpable, Hernández podría enfrentar entre 40 años y cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía hondureña estará también presente en el juicio para evaluar si se le abren a sí mismo otras causas en el país. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.